Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, buenos días. Tal como lo anunciamos, se encuentra con nosotros en el estudio Julio Borges, el diputado ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad. Bienvenido, diputado, una vez más a Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Adelante. Gracias por la invitación. Bueno, mucho tema que conversar, pero por supuesto el que está al tapete son las primarias que recién terminan el día de ayer. ¿Qué balance podemos dar a esta hora, los resultados justamente de esta jornada para elegir a los candidatos que irán a las parlamentarias? Mire, hay varias cosas que comentar. En primer lugar, yo me siento muy contento por la participación. Fueron unas primarias que no pudo tener el aparataje que cuenta el gobierno de cadenas y de propaganda, pero hicimos ese trabajo de hormiguita, casa por casa, la ayuda de los medios de comunicación, y votó más de 500.000 de personas, lo cual es un gran número para nosotros. El hecho también, Elianta, de que hayamos tenido unas primarias que la jornada salió muy bien, ninguna pelea, ningún rollo, la gente votó, la gente se expresó, la gente aceptó los resultados. Y ya particularmente en el caso nuestro, el Primero Justicia, estamos muy contentos porque recibimos un gran apoyo popular. Somos el partido que logró la mayoría de los triunfos. De 17 candidatos ganamos 13 y la alianza nuestra de 40 candidaturas ganó 30. Y eso para nosotros es un gran motivo de orgullo, que lo agradecemos al país y que ahora lo que nos pone es la responsabilidad de tener eso a la orden de la unidad, que es lo que toca para ganar después las grandes ligas, que es ganar la Asamblea Nacional como está planteado. ¿Cómo podemos pulsar el 7.7% de participación? Mira, si tú dices que participó 7%, más o menos, más de 7%, y restas del país que vota por el oficialismo, en el caso nuestro estaría votando más del 10%, lo cual es bueno en cualquier primaria de todas partes del mundo. Tú veías ayer colas en Nueva Esparta, veías colas en Carabobo, veías colas aquí en Caracas, en todas partes hubo participación importante y a pesar de que había desinformación, la gente participó, la gente votó, la gente pudo escoger candidatos renovadores, hubo verdaderamente triunfos muy importantes que iban en contra de todas las expectativas y tenemos que sentirnos orgullosos de eso porque es un proceso de mucha participación que ahora se va a complementar con los otros acuerdos que existen y construir un solo rompecabezas, una sola plataforma que va a tener unidad perfecta de cara a la elección de la Asamblea Nacional. Precisamente ese punto iba. ¿Cuál es el paso que viene como unidad ahora, tomando en cuenta que además hay una matriz de opinión en relación con los consensos, que algunos lo apoyan y otros no? ¿Cuál es el próximo paso para justamente consolidarse para las elecciones parlamentarias? Bueno, fíjate, ayer nosotros tuvimos un gran triunfo. Me refiero a Primero Justicia. Acción Democrática también tuvo un gran triunfo, Voluntad Popular. Todos tuvimos triunfos ayer. Ahora, la competencia terminó ayer. Ahorita todos tenemos que trabajar unidos y remar hacia un mismo lugar, que es el triunfo. Eso se complementa, las primarias con los acuerdos, y las dos cosas forman un solo rompecabezas para la unidad. Y ese rompecabezas es el que va a permitir el triunfo de cara a la Asamblea Nacional. Yo creo que nosotros estaríamos anunciando las candidaturas completas en los próximos horas o días, y ya eso a nosotros nos da un cuadro perfecto para salir a pedirle al país, a ese país que quiere un cambio, que este 80% de venezolanos que quiere un cambio, que nos acompañen y que sepan que lo más sano para Venezuela en esta crisis es votar, que lo más sano para Venezuela en esta crisis es participar, que lo más sano para Venezuela entera en esta crisis es lograr ese cambio en la economía, en la política, y eso se puede lograr en pocos meses con una nueva Asamblea Nacional. De manera que yo creo que es una gran noticia para el país, es como una especie de refrescamiento, de saber que tenemos una solución en las manos en pocos meses, y creo que Venezuela entera va a ganar. Creo que al propio gobierno le conviene tener una Asamblea Nacional mayoritariamente dominada por la alternativa democrática para que haya equilibrio en el país. Una de las cosas que ha llevado al país a esta crisis es que todo el poder está a un lado. Hay que equilibrar las cargas, hay que darle una oportunidad al cambio y lo más importante, el país quiere, está convencido y va a votar por ese cambio. ¿Sirvieron las parlamentarias como una especie de ensayo para estas parlamentarias? Hace unos segundos me decía que había un problema de desinformación. ¿Puede justamente este proceso de este domingo quizás pulsar cuáles son los puntos que habría que trabajar en cara a los comicios que se van a realizar en el último trimestre de este año? Sí, totalmente. Yo creo que esto es como una especie de ensayo. Se hicieron primarias en casi más de una docena de estados del país, en zonas rurales, en ciudades. Al final es un gran ensayo por lo que viene. Al final significa un gran triunfo para el país. Creo que la gente, ahorita que yo he estado recorriendo Elianta, buena parte de Venezuela,
es muy emocionante ver cómo la gente, a pesar del sufrimiento que tenemos por la inseguridad, por las colas, por la economía paralizada, a mí me parece muy alentador el hecho de que la gente esté esperando la asamblea como una oportunidad de cambio. De manera que yo creo que ahorita entramos en un nuevo capítulo, una nueva etapa, y a través del voto vamos a lograr ese cambio, a través del pueblo vamos a lograr ese cambio, y estoy seguro, muy seguro, que vamos a lograr que el año 2015 va a ser recordado como un año histórico en el país, el año en que el propio pueblo venezolano, a través del voto y sobrepasando los obstáculos que tiene el voto, el ventajismo, las cadenas, toda esa cantidad de cosas, sobrepasando todos esos obstáculos, el pueblo venezolano le dio una solución a la crisis que está viviendo el país. Eso es algo que nos vamos a sentir muy orgullosos como venezolanos, y estoy convencido que va a haber participación, va a haber espíritu de cambio y va a haber un cambio en todo, desde la economía, el bolsillo, hasta la seguridad, los derechos humanos. Todo va a cambiar para bien en el país con ese nuevo equilibrio. ¿Cuál va a ser esa plataforma para esa movilización? Porque además lo comentaba usted también hace un rato, los procesos cuando no son presidenciales están asignados generalmente por el tema de la abstención, porque la gente no los considera importantes. Salen a votar cuando elegimos a los primeros mandatarios del país, pero cuando es el resto de los procesos, pues la gente no existe esa conciencia justamente de acudir a las urnas. ¿Cómo se va a hacer para justamente magnificar la importancia que tienen las parlamentarias? Bueno, yo creo que este tiene un tono distinto esta vez, porque la crisis de Venezuela es tan difícil y es tan dura. Yo no te exagero, Elianta, si te digo que la crisis que vive Venezuela es la más difícil y la más dura de la historia del país. En 200 años que tiene Venezuela, yo no dudo en decir que esta es la crisis más compleja y más difícil en todo, donde tú voltees, en la familia, en la cultura, en la educación, en la inseguridad. Entonces, el saber, y nosotros en Primero Justicia lo hemos venido diciendo desde el año pasado, que la solución está en el voto y que la solución está en la parlamentaria, puede llevar incluso, Elianta, a que la gente sienta que esta elección de la Asamblea Nacional, que vamos a tener en poco tiempo, y que aprovecho para que el CNE fije de una vez por todas la fecha como corresponde, esa elección la gente la sienta como más importante que una elección presidencial. Te juro que ahorita que yo estuve en Cojedes, en Monagas, en Carabobo, en todos lados, sentía que la gente vivía la crisis con dolor, pero también con la esperanza de que ese cambio viene. Y tiene esa esperanza cifrada en la elección de la Asamblea Nacional. De manera que yo creo que quizás, como te digo, hasta la gente le dé más importancia incluso que una elección presidencial, porque puede significar ese anhelo de cambio, ese deseo de cambio que quiere el país. Ahora, viajemos al futuro. Hagamos un panorama hipotético. De repente nos encontramos en las elecciones parlamentarias y la oposición gana según sus aspiraciones esa mayoría. ¿Cómo se traduce justamente en ese bienestar social, en ese bienestar económico, en ese mejoramiento de la seguridad para las personas? Mira, en ese viaje al futuro que tú dices, van a cambiar muchas cosas para bien. En primer lugar, el hecho de que nosotros ganemos la Asamblea no va a ser para que nosotros vengamos a hacer cacería de brujas, a vengarnos de nadie, a hacer una especie de retaliación contra nadie, todo lo que significa lo negativo del país. Más bien lo que tenemos que buscar es que esa nueva Asamblea sea un proceso de reconciliación del pueblo y de trabajar por el futuro. Eso es muy importante. Esa es para mí la condición más importante de todas. Nuestro primer paso tiene que ver con la reconciliación y el perdón, la amnistía, los presos políticos fuera, los estudiantes que están presos fuera, la posibilidad de que el país se reencuentre más allá de las diferencias políticas por una meta más grande que es el progreso de Venezuela. Y en tercer lugar, el cambio. El cambio significa, sobre todo, abandonar este modelo económico que es un fracaso, promover la producción venezolana, promover la iniciativa personal y la iniciativa empresarial, hacer que los trabajadores, el gobierno y los empresarios trabajen juntos para tener comida venezolana, ropa venezolana, repuestos venezolanos, no seguir dependiendo de lo que compramos afuera. De manera que son muchísimas cosas las que van a cambiar, y estoy convencido que si nosotros damos las señales de altura, las señales de que queremos un cambio por el bien del país, la gente va a responder y va a ser lo más sano para todos, para el 100% de los venezolanos, incluyendo a los que apoyan al gobierno. ¿Cómo se hace eso desde la Asamblea? Mira, muy fácil, de verdad que es muy fácil. En primer lugar, el respeto. Si nosotros ganamos la mayoría de la Asamblea Nacional y nosotros tratamos a quienes hayan perdido, que es el PSUV, con respeto, y nosotros hacemos que lo que prevalezca sea la ley, la Constitución, y hacemos que todo el mundo sienta que a pesar de las diferencias se respeta al otro,
eso es un brinco enorme hacia el futuro. Si adicionalmente tú tienes iniciativas concretas, una ley de amnistía para que salgan los presos políticos, para que las personas que están fuera de Venezuela puedan volver, es un segundo paso muy concreto. En tercer lugar, buscar que la Asamblea, en lugar de ser un ring de boxeo, sea un lugar donde pueda haber un gran acuerdo sobre cómo tiene que cambiar la economía, cómo proteger a los trabajadores, cómo estimular la inversión de las empresas venezolanas y extranjeras, cómo cambiar de modelo económico, cómo lograr que el gobierno se sienta que tiene allí un ojo puesto en cómo funcionan los servicios, el gasto del dinero. Créeme que al final se trata más que todo de un cambio en la actitud, en el liderazgo y en señalar con claridad que tenemos que dejar atrás esta Venezuela rota, enfrentada, arruinada y pasar a una Venezuela abierta, libre, que explote el potencial de los trabajadores, explote el potencial de la iniciativa privada y permita que Venezuela se coloque junto con los otros países de América Latina, Alianza, Chile, Colombia, Brasil, donde se está produciendo, donde se está creciendo, donde se están generando oportunidades para los jóvenes y que nuestro país finalmente, en lugar de ser un país donde los jóvenes piensen que no hay futuro, más bien vuelvan jóvenes a Venezuela, venga gente a Venezuela. Eso lo vamos a lograr en ese viaje al futuro que tú dices. Diputado, el día de ayer el presidente Maduro decía que había sectores de la oposición que estaban financiando con drogas y con dólares para desestabilizar el país. ¿Qué opinión le merece? Mira, eso es algo que desde mi posición como coordinador de Primero Justicia y como miembro de la unidad lo rechazo totalmente. En primer lugar, nosotros somos personas que tenemos límites. A nadie se le ocurre en su sueño más loco el llegar a un nivel tal de destruir a nuestro propio país por razones políticas. Creo que un presidente nunca debe decir eso. Eso es jugar con candela, en el sentido que es algo que al final lo que hace es más bien crear más problemas en lugar de soluciones. Y él sabe que eso es mentira, por supuesto. De manera que yo creo que eso hay que rechazarlo completamente. Y lo más importante, Lianta, yo te he puesto que tú le preguntas al 100% de los venezolanos y la gente va a decir eso no es verdad. Yo creo que el gobierno, después de todos estos años, y sobre todo este gobierno en los últimos 2 años, ya no tiene excusas para decir por qué la criminalidad ha subido como ha subido, por qué la escasez, el costo de la vida está en los parámetros como está, y ha acudido a algo que es totalmente condenable, que es echarle la culpa a los demás. Este gobierno no asume ninguna responsabilidad, no es capaz de decir esto es mi responsabilidad, pero convoco a los venezolanos a que vayamos a un cambio y hagamos las cosas diferentes. Siempre es culpa de otro. Siempre es culpa de los Estados Unidos, o del Papa, o de los marcianos, siempre es culpa de otro. Cuando el gobierno es el que tiene todo el poder habilitante, presupuesto, gobernaciones, alcaldías, jueces, magistrados, para hacer las cosas distintas. Esa es la gran reflexión y por eso el país quiere un cambio. Diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecido nuevamente por acompañarnos el día de hoy en Noticiero Venevisión. Esta es su casa. Muchas gracias.